¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Renzo Saavedra, soy columnista de Just 360 hace algún tiempo ya, pero me he perdido. Ahora estamos intentando retomar el asunto. Y, digamos, yo me especializo normalmente viendo temas de análisis económico del derecho, viendo derecho comparado e incluso viendo dogmática jurídica, que son mis enfoques preferidos. Me gusta también mucho el derecho privado y evidentemente en eso me he especializado como docente y como profesor y también como especialista en el ramo de la profesión, ¿no? En el ejercicio activo de la profesión como abogado, ¿no? Creo que la pregunta es tramposa, sobre todo considerando lo que acabo de mencionar sobre mis materias de especialización como análisis económico del derecho y derecho comparado, e incluso el derecho privado. El- Aquí hay que dilucidar hasta tres cosas antes siquiera de poder responderte. La primera es, ¿qué entendemos por derecho de propiedad? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, si se dan cuenta, incluso la pregunta ya es tramposa porque habla de derechos de propiedad, como si hubiera varios tipos de derecho de propiedad. Ese es un tema también importante. Y eventualmente la propia discusión sobre el derecho de propiedad parecería simplemente circunscribirlo a un tema de derecho privado o derechos reales, si ustedes prefieren, pero el tema no es así. O sea, estos pequeños puntos hay que dilucidarlos. Probablemente el punto uno y el punto dos nos lleven a lo mismo, que es una discusión eminentemente de derecho comparado. Eh, si se dan cuenta, cuando habla de derechos de propiedad parece ser una traducción muy literal de property rights, o sea, del término en inglés, derechos de propiedad. Y si alguien intenta traducir property rights como derecho de propiedad o derechos de propiedad, está incurriendo en un error. Cuando un anglosajón habla de property rights, no se está refiriendo de la misma manera, del mismo contenido de lo que pasa con alguien de derecho civil continental. Los property rights en el derecho anglosajón son fundamentalmente derechos de uso. Yo sé que parecería ser que entonces es posesión. No, no. Lo que tiene que ver son diferentes aristas y diferentes tipos de aproximación a la utilización y explotación del recurso. Yo puedo tener un property right a pesar de no ser formalmente un propietario, pero, por ejemplo, ser un inquilino, un arrendatario. ¿Por qué? Porque un arrendatario está ejercitando un derecho de uso sobre el recurso. Ahí parece ser que estamos hablando de posesión, pero les pongo un ejemplo un poco diferente. Hablemos de los famosos tiempos compartidos. Este hecho de que uno tiene una propiedad sobre un recurso, sobre un bien en específico, pero solamente de manera temporal, meses, días o menos, sobre un bien que se encuentra, por ejemplo, en un lugar que es paradisíaco, muy interesante y que simplemente nos repartimos entre varios sujetos la titularidad sobre este bien de esta manera. Ahí obviamente podemos decir de que parece ser propiedad porque tengo todas las prerrogativas que tradicionalmente se mencionamos de la propiedad, pero el carácter de la temporalidad es lo que destruye la lógica típica de la propiedad y obviamente no hay una discusión sobre posesión inmediata. Yo solamente soy propietario, entre comillas, solamente en el periodo que corresponda. Esto, por eso es tan flexible el concepto de property rights dentro del sistema anglosajón, o porque ellos pueden explicar como propiedad el fideicomiso, el dominio fiduciario. Eh, ¿Por qué inicio esta pregunta sobre información personal sobre temas tan de derechos reales e inclusive sobre temas que parecen circunscribirse a una discusión totalmente distinta, patrimonialista, cuando quiero entrar a una discusión que parecería ser que exceder largamente el ámbito patrimonial? Es que tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Eh, Cuando se discute este tema de los derechos de propiedad sobre la propiedad personal, en verdad hay dos grandes enfoques. El enfoque del derecho anglosajón y el enfoque del derecho europeo. El enfoque del derecho anglosajón está construido fundamentalmente sobre su noción de property right. Como su noción de property right es tan amplia, parece ser indiscutible que hay un property right sobre la información personal, porque al final del día, ¿qué hace el titular de la información personal? Pues determina el uso sobre dicha información. Si justamente el contenido propio inherente del property right es uso, pues es una petición de principio decir de que sí tiene un property right el titular de esta información personal. Eso para empezar con la discusión, el primer gran tema a discutir. Eh, no quiero excederme en este punto, a pesar de la importancia que tiene. Eh, en segundo lugar, que también es importante, es en tratar de entender este segundo enfoque, el enfoque
llamémosle así, europeo. Y yo ahora le añadiría incluso un adjetivo, el derecho europeo tradicional, porque existe esta visión de que la información personal, en tanto que tiene que ver con un elemento de autodeterminación del individuo, en verdad no podría ser considerado un commodity, un bien, para que pueda ser susceptible de propiedad, tiene que ser un commodity dentro de la lógica del derecho civil continental, sino es un derecho fundamental. Y como es un derecho fundamental, pues no debe estar librado al libre arbitrio, pues del mercado. Entonces, esta visión tradicional del derecho europeo parte de una visión justamente también que está marcada por nuestra noción propia de derecho de propiedad. Si nuestra noción de derecho de propiedad tiene que ver con que algo tiene que ser un bien para poder ser susceptible de derecho de propiedad, pues es una petición de principio nuevamente que la información personal parecería no cumplir con este requisito. Entonces, por eso digo, la pregunta parece ser es muy tramposa. Por lo menos si es que alguien tiene una visión clara sobre estos temas de derecho comparado, de análisis económico del derecho y derecho tradicional. Entonces, ahí va mi precisión de derecho comparado. Entonces, parecería que no he respondido nada de la pregunta. Entonces, yo creo que haber respondido en parte la pregunta. Depende mucho de nuestro enfoque de punto de partida. Si nuestro enfoque de partida es un enfoque circunscrito solamente a nuestra noción de propiedad o derechos reales, pues parecería ser de que nuestra noción, dado que somos más europeo continentales, no tendría sentido asignarle un derecho de propiedad sobre algo que claramente no es un commodity, no es un bien. Eh, Sin embargo, aquí vamos de nuevo, viene la discusión desde un punto de vista de análisis económico del derecho o si ustedes prefieren desde un punto de vista funcionalista. Prefiero yo decirlo de la segunda manera, de un enfoque funcionalista y no solamente análisis económico del derecho. ¿Por qué esta precisión también? Porque nos deben importar no solamente la eficiencia, que es la visión de la ED, llamémosle así mainstream, eh, sino también la búsqueda de una satisfacción adecuada de los intereses involucrados. Si asumimos y damos por cierto de que la información personal está protegiendo una esfera íntima, privacy, de un sujeto, pues parecería ser también lógico que haya algún nivel de restricción en su ejercicio. Eh, entonces aquí lo que tenemos que ver es qué nos interesa, qué es lo que buscamos. Buscamos que el control del recurso esté dado por el titular no de la información personal, sino de quien deriva la personalidad de esa información, o sea, para jugar con las palabras, porque obviamente yo podría ser titular de una información personal porque deriva de mí mismo, o podría ser titular de una información personal porque yo la he recopilado. La información no estaba existente ni siquiera para el propio sujeto del cual deriva la información. Entonces, yo creé la información en verdad. Ni siquiera el sujeto la tenía. Y sé que eso es difícil de entender, porque, por ejemplo, pues uno dice, pero ¿cómo es posible que un sujeto no sepa información que es personalísima? Pero es que nadie se está quedando día a día recopilando información sobre sí mismo, salvo que uno tenga pues una fijación cuasi onanista sobre detallar cada uno de los datos y cosas que hace día a día. Que obviamente hay personas que tienen esto, por ejemplo, con los famosos diarios personales, ¿no? Eh, y este tema, eso es bien importante también, también en la discusión, porque cuando hablamos del proceso de comodificación, o sea, volver un commodity, esta información personal, estamos dando por supuesto de que yo puedo llegar a este proceso de comodificación de dos maneras. Una, hacer de que el titular de la información sea quien la recopila, porque en realidad la información no existía hasta el momento de la recopilación. Y la segunda alternativa es, la información es del sujeto, a pesar de que este sujeto mismo ni siquiera haya caído en la cuenta que tiene esa información. ¿Y por qué esta diferencia también salta como elemento importante? Porque la primera crea incentivos para crear información. La segunda no. Porque si dado que el único sujeto que tiene la titularidad sobre este recurso es el propio sujeto del quien deriva esa información personalísima, ese sujeto puede no extraerle ningún valor a esa información. Y si no tiene ni valor para él mismo, entonces no se va a dedicarla a recopilarla y mucho menos a divulgarla para cualquier ámbito que corresponda. Entonces la información quedará, digamos, disgregada o ni siquiera será información propiamente dicha, será percepciones, será otra cosa. En cambio, el otro esquema de comodificación es el esquema de darle la titularidad a quien la ha recopilado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Uno, la creación de información o simplemente el hecho de que la información se permanezca
no construida, no recopilada de manera amplia. Y eso es lo que ha pasado también en los Estados Unidos. En el esquema tradicional también anglosajón, obviamente ya les he explicado la parte de property rights, ahora viene la parte de property rights aplicado a información personal. Ellos tuvieron también esta misma discusión, es ¿qué es mejor? Que el esquema de la privacy, el esquema de privacy es mientras yo no me ingrese a la esfera jurídica de cada persona para robarle esa información, pues entonces la recopilación de la información es válida. Si en cambio lo que yo requiero es siempre la autorización para que esto funcione, entonces estamos en un esquema de privacy cuasi absoluta. Eh, ¿Y por qué me interesa el distingo? Ya con eso cuasi acabo esta parte, es porque aquí viene el aporte de un elemento de análisis económico del derecho fundamental. Toda esta discusión que se ha planteado de lo que pasó en Estados Unidos es de 1970 en adelante. Y justo en el año 1972 se publica un artículo fundamental, Property Rules, Liability Rules and Inalienability, de Guido Calabresi y Douglas Melamed. Lo que Calabresi y Melamed sostienen en términos muy sobresimplificados es de que si yo establezco un property right, cualquier sujeto que quiere hacerse de esa titularidad, pues tiene que buscar la anuencia del titular. En cambio, en la liability rule, el sujeto no tiene que recopilar ninguna información y solamente responderá de manera ex post, si es que causa un daño. Y si no causa daño, no responderá nunca. Eh, y justamente sobre la base de este esquema de Calabresi es que se reafianza la lógica anglosajona de que esto tiene que ser una property right. ¿Por qué? Porque se sostiene, y da desde un punto de vista de tutela, ojo con eso, se sostiene de que si yo establezco una liability, o sea, vale decir que el sujeto no sea propietario de su propia información, lo que se va a generar como problema es de que la respuesta simplemente es ex post. O sea, se generó el daño y solamente allí el sistema jurídico puede responder. En cambio, bajo un esquema de property rule, como el sujeto es titular desde antes, el sistema puede entrar a regular. Entonces, curiosamente y de manera un poco contraintuitiva, lo que sostiene el sistema anglosajón, tanto por su noción de propiedad, cuanto por el aporte del análisis económico del derecho y sobre esta discusión funcional a la que hemos hecho mención, si nos interesa proteger al final del día al sujeto, parece hacer más sentido una regla de propiedad. Y por lo tanto se ha escogido el proceso de propiedad. Y si ustedes quieren preguntarme cómo queda esto en el sistema europeo, bueno, estamos yendo en el sistema europeo exactamente al mismo esquema anglosajón. Estamos acercándonos cada vez más a un proceso de comodificación de la información personal, con lo cual es una de dos, o cambiamos nuestra noción de propiedad de manera un poco forzada, aunque no nos hemos dado cuenta de ello a menudo, dado sobre todo por la ruptura entre el diálogo entre el constitucionalista, el civilista y el especialista en datos personales ahora, que se está creando como una rama autónoma cuando claramente no lo es una derivación de estas dos primeras. Eh, yo no voy a entrar en la discusión sobre si tiene sentido la especialización. Yo creo que tiene sentido la especialización, pero hablar de autonomía de disciplinas creo que es una cosa distinta. Eh, entonces, la respuesta a esa primera pregunta es, yo creo que sí es posible, está pasando y aparentemente es la mejor alternativa que hemos encontrado. Esa es una pregunta complicada también de responder, no por el planteamiento mismo, sino por que estamos buscando un resultado. La pregunta es, ¿qué posibilidad de que el resultado que buscamos, protección de la información personal, se logre simplemente pidiendo el consentimiento por parte de los titulares? Yo creo que como regla de principio es correcta. Si yo soy titular de mi información personal, sea por una discusión de comodificación de los bienes, como ha pasado con el esquema anglosajón, o poniéndolo como un ejemplo de un punto de vista de derechos fundamentales, cualquiera de los dos resultados llegamos a lo mismo, tienes que buscarme autorización. Lo mismo pasa incluso cuando yo dispongo de derechos de la personalidad, derechos fundamentales, no en su vertiente titularidad, sino en su vertiente de uso o alcance, que es algo que también se ha discutido poco, ¿no? ¿Y por qué creo que es lo mismo? Porque
si la información es mía, aún siendo un derecho fundamental o una manifestación de un derecho fundamental, me van a tener que tocar la puerta para buscarme autorización, así como el Estado no podría expropiarme si es que no se cumplen con ciertos requisitos, o alguien no podría quitarme la propiedad y yo no tendría el derecho, evidentemente, de reivindicar el bien porque no se ha buscado mi autorización. Entonces, es cierto, tiene que buscarme esa información y tiene que buscarse mi autorización. Hasta ahí es indiscutible. ¿Eso es suficiente para proteger la información personal? No. ¿Y por qué no es suficiente? No porque las empresas pues sean el monstruo del caso, sino porque hay demasiadas variables de posibles violaciones de esta información personal que no se restringen a esa autorización originaria. Por ejemplo, para no ser muy creativos, la transmisión de derechos o de información personal del recopilador o la base de datos original a la segunda base de datos o aquella empresa que requería la información. Aquí lo que se debe producir es un efecto de propagación de la protección de información personal. O sea, si es que yo te brindé la información personal a ti para que me brindes acceso, por ejemplo, a una red social, y esa red social, dentro de sus términos y condiciones, lo que te decía es que voy a autorizar la recopilación de la información personal para el uso de lo que yo consumo tradicionalmente, que es lo que han ido recopilando a lo largo de mis likes, publicaciones y demás. eh, entonces, ahí hay un límite de campo de orientación y de campo de compra o cesión de derechos. Si yo solamente compro, por ejemplo, y divulgo productos de cuidado animal, o compro productos pues de cuidado de bebés, para poner dos ejemplos muy extremos entre sí, y, y lo que cedes para una empresa que me va a ofrecer armas de fuego, pues no tiene absoluto sentido, o sea, no tiene nada que ver con lo que ha sido mi consumo y lo que se ha divulgado. Y sin embargo, me van a, por ejemplo, reventar las comunicaciones de este tipo de productos o los típicos compradores, por ejemplo, una entidad financiera no tiene nada que ver con lo que he buscado como adquirir. Yo creo que tiene que ver, más que el consentimiento original, tiene que ver con las derivaciones, con el momento en el que se transmite esa información personal ya recopilada a otros centros de imputación. Porque dado que yo no tengo un acuerdo con este segundo titular, el titular original puede pues, pretender eh, hacer lo que le venga en gana. Entonces, creo yo que tiene que ver la regulación y si tiene un sentido es a partir del segundo momento. En el primer momento creo que la regla de derecho privado, de consentimiento, funciona. El momento en el que esto se vuelve complicado es a partir de este segundo momento. Y creo que ahí es donde podemos entrar a discutir cómo debería ser la regulación, si la regulación tendría que introducirse como una variable de responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, o tendría que introducirse dentro de una variable de reglas contractuales, o sea, establecer de que por defecto el contrato de cesión de estos derechos de personalidad por parte del sujeto usuario a la empresa que lo ha recopilado en primer lugar, por ejemplo, la base de datos de una red social, solamente pueden ser respecto de las empresas que tengan como rubro exactamente esos rubros en los cuales yo he hecho manifestado un acto de consumo, que son los que normalmente les interesa. Entonces, ahí yo creo que tendría mucho sentido y funcionaría para completar estas reglas privatistas que tienen en este ámbito y funcionarían, creo, un poco mejor. Y después tenemos las discusiones que ya ahí nos introducen con mecanismos de derecho a competencia o de agrupaciones de consumidores, que ya nos acercan seguramente a otra pregunta, que es si los privados, los particulares, tienen entre ellos mismos, con ausencia del Estado, un mecanismo para lograr esta protección. Y anticipando probablemente una pregunta de ese tipo, yo creo que sí. Creo que en este caso la situación es bien particular, porque por un lado parece ser que lo que nos va a hacer, sería suficiente en principio son las reglas que están estableciendo los propios particulares a través de sus acuerdos internos. Por ejemplo, los famosos términos y condiciones en supuestos de economía colaborativa, ¿no? En principios, como dice muy bien por ejemplo, los seguidores de análisis económico del derecho, es mientras no hay una externalidad particular que no pueda ser internalizada por los propios agentes, no tiene sentido la regulación. Y en este caso, hasta el momento, en el grueso de casos, está funcionando muy bien los acuerdos internos. No estoy diciendo que sea perfecto, no estoy diciendo de que no haya perjudicados terceros, porque evidentemente los hay. El tema es
en qué casos tendríamos que reaccionar. Y creo que en estos casos tiene que ver cuando estamos rompiendo una de tres barreras. Primera barrera muy económica es cuando estoy generando un supuesto de competencia desleal. Y no en el sentido de, por ejemplo, la discusión que tuvieron Uber con los taxistas, que, digamos, cada quien podrá entrar a discutir si tiene sentido esto que sea una competencia. Yo creo que no lo es. Yo creo que son cosas distintas por su construcción misma. Eh, pero sí podría ser un mecanismo de competencia desleal en el supuesto en el que yo esté obteniendo una ventaja injustificada a través de, por ejemplo, paraísos fiscales, para evadir pues impuestos, que es lo que en algunos casos se le ha discutido a Uber. Es tú, tú solamente tienes en las naciones específicas, tienes una empresa de carácter de marketing y en cambio lo que tu central está pues en un paraíso fiscal y por lo tanto todos los recursos que terminan siendo trasladados a través de esta construcción terminan haciendo de que te coloques en una posición no de superioridad de abuso de posición de dominio eventualmente contra los taxistas, sino contra los de las otras plataformas que hacen exactamente lo mismo que tú. Y que justamente uno entiende, por ejemplo, que el porcentaje de lo que termina ahorrando Uber o lo que termina siendo más barato el servicio de Uber, curiosamente se asemeja mucho al margen de lo que deja pagar, por ejemplo, por IGB. Eh, entonces, eso es interesante, por lo menos decirlo. No digo que haya un caso de libre competencia o de competencia desleal contra Uber. Digo, parece tener algunos elementos que valdría la pena discutir, como en su momento han discutido en temas laborales, en temas de otra naturaleza. Discutir, por lo menos a nivel académico, no estoy diciendo, no estoy promoviendo una acción administrativa, ni mucho menos. Lo que quiero es entender estas variables, porque una cosa es entenderlo desde un punto de vista externo, simplemente viendo las normativas y viendo los términos y condiciones, y otra cosa es entender el detalle completo de la operación, a lo cual nosotros como usuarios pues no tenemos información, ¿no? Y eso por lo menos creo que sí le corresponde a la academia discutirlo, ¿no? Pese a que no tengamos mucho eco, ¿no? Eso por un lado. Creo adicionalmente que tenemos otra reacción, ¿no? O otra justificación para una reacción. Es cuando tenemos supuestos ya claramente de responsabilidad civil, ¿no? En los cuales hay un tercero perjudicado y dado que la responsabilidad civil es un mecanismo de reacción ex post, mm, está claramente habilitado a entrar a evaluar estas conductas. Y obviamente al evaluarlas, implícitamente está construyendo deberes de conducta y está estableciendo estándares, porque si le está diciendo a una de estas empresas que manejan información personal que lo que están haciendo autoriza la acción de responsabilidad, es evidente que hay un deber implícito de no hacer este tipo de conductas y bajo prueba y error permitiría que esto funcione. ¿Cuál es el problema? Que un sistema de responsabilidad civil en el Perú, por lo menos, pues no funcionaría, porque nuestro esquema de responsabilidad civil a nivel de determinación de sanción está claramente subvaluado en cuanto a la magnitud del daño y a la cantidad de casos que terminan siendo encontrados fundados en comparación a los casos que verdaderamente tendrían un daño resarcible, porque obviamente debido a los pocos incentivos que uno tiene para demandar, uno se queda sufriendo el daño, o sea, el daño queda en la víctima y termina siendo subsidiando el daño de la víctima a la actividad en específico. Eh, Pese inclusive a que alguien establezca una regla de responsabilidad objetiva, esto pasaría. Y de hecho pasa. Entonces, esta segunda explicación es válida. Por lo menos a nivel de carácter abstracto, a pesar de los problemas que tenga en el Perú. Y la tercera es esta discusión eterna, ¿no? De si los particulares están a nivel de conductas individuales capaces de dar los incentivos adecuados a un mecanismo centralizado. Eh, Obviamente sabemos muy bien que así funciona el mercado y así normalmente da los frutos que nos interesa perseguir, pero también hay que entender de que estos incentivos funcionan muy bien en cuanto el mercado esté en capacidad de lanzar el mensaje lo suficientemente rápido. Si el mercado no está en capacidad de hacerlo, pues la conducta se convierte en dañosa de carácter sistemático. Entonces, lo que hay que comparar es el costo de estos perjuicios no reparados, no resarcidos, no regulados, frente al costo de la regulación en su carácter integral. Y creo que eso es obviamente a lo que vamos. Y en esos casos haría sentido. ¿Cómo determinarlo? Pues tendríamos que evaluar a nivel
probablemente ni siquiera a nivel estatal, sino a nivel de consumidores, cuánto se crean en estas reglas de quejas de determinadas agrupaciones o servicios, incluso de datos personales, que es nuestra pregunta medular, y ahí nos daremos cuenta de si va haciendo los números. Porque ese es un supuesto, por ejemplo, en otros sistemas de responsabilidad civil que justifican justamente los punitive damages, porque estamos hablando eventualmente de daños que no compensan, los daños sufridos a la víctima, por supuesto, no compensan el costo del proceso. Entonces, justamente en estos casos hay que premiar, incentivar a los que inician las acciones a través del pago de una sobretasa a través del punitive damage. Eso hay que verlo. El tema es, a nivel abstracto, las líneas maestras serían estas. Falta lo valioso, la data. Para decidir cuál de estos tres nos funcionan, necesitamos información. Y justamente por eso creo que necesitamos academia y necesitamos fundamentalmente acuerdos entre los propios consumidores, que son aquellos que tienen que ir brindando la información para poder recopilarla. Si no, estamos haciendo una regulación anecdótica y obviamente eso no nos asegura ningún resultado positivo.